Ahí está. Iniciamos. Buenos días, estimado auditorio de Radio Universidad de Sonora, como todos los jueves en su programa Alimentación, Problema de nuestro vida. El día de hoy hablaremos sobre algo que, por un lado, desgraciadamente es muy frecuente, pero por otro lado, el hablar de ello va a buscar darle alguna idea de cómo combatirlo. Estamos hablando de la alimentación para corazón sano. Y para ello tenemos como invitada a la compañera Teresita de Jesús Martínez Contreras, quien es técnico académico del área de, del Centro de Promoción de la Salud Nutricional de esta universidad, nuestra Universidad de Sonora. Como siempre, en este momento les recordamos que usted puede dirigirse con nosotros si desea hacernos llegar algún comentario, duda, pregunta, sugerencia al teléfono 66 22 59 22 80, y si se encuentra en alguna de las instalaciones universitarias podría hacer uso de la extensión 8580. También tenemos disponible el correo universidad@radio.uson.mx. Y también aquí aprovechamos para hacerle llegar un cordial saludo a nuestros compañeros universitarios de todos los campus de la universidad, allá por el sur, en Navojoa, en Cajeme, aquí en Hermosillo, por el norte, en Santana, en Nogales y en Caborca, que a estas alturas suponemos que ya estamos centrados en el regreso a la presencialidad y con ganas de seguirlo profundizando. Ya estamos trabajando cada vez más tiempo en la institución, en la universidad, en el regreso a la presencialidad. Pero les decía, el día de hoy nuestro programa es Alimentación para Corazón Sano. Nuestra invitada, Teresita de Jesús Martínez Contreras, quien trabaja en un centro de promoción a la salud nutricional dentro de lo que es el programa de nutrición del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de esta Universidad de Sonora. Y obviamente agradecemos mucho su colaboración y primero que nada le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Muy buenos días, Teresita. Muy buenos días, Francisco, y a todo tu auditorio. Buenos días y pues iniciamos. Así es. El tema, evidentemente, como lo comenté de principio, es un tema que de alguna forma todos los tenemos cercanos, porque es desgraciadamente demasiado frecuente el que sepamos que alguien tiene alguna enfermedad relacionada con el corazón. Estas llamadas enfermedades cardiovasculares, y que desgraciadamente son las que mayor causa de muerte son en este momento en México, inclusive por arriba del COVID. ¿Sí? Los datos nos dicen que aproximadamente el 20% de las muertes a nivel nacional en este momento son causadas por enfermedades del corazón, alrededor del 16% por COVID, y la diabetes ocupa el tercer lugar con un aproximadamente un 15%, que también está relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Ahorita comentaremos al respecto a ello. Por lo tanto, se hace extremadamente importante platicar sobre esto, porque las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes, muy comunes, ¿sí? Y resulta que en parte podemos, digamos, combatir estas enfermedades porque tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de hacer las cosas. Obviamente también hay una componente, digamos, genética, pero en lo contextual, la forma en que vivimos afecta, porque consumimos alimentos que no son precisamente ideales, consumimos otras sustancias como alcohol y tabaco que no ayudan en absoluto, sino todo lo contrario, perjudican, dañan al corazón. Y la diabetes mellitus, que normalmente en su mayoría es causada, en su mayoría, muy significativa mayoría, debido al consumo en exceso de calorías en nuestra alimentación, porque diabetes tipo 2 es la más frecuente, pues ahí las tenemos por todos lados, ¿sí? Entonces, es importante y es claro
que podemos trabajar para evitar, para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Pero antes te vamos a preguntar un poco, Teresita, ¿por qué no nos comentas cuáles son las enfermedades? Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿de qué estamos hablando? Luego inmediatamente, ¿por qué no nos comentas qué tipo de cosas se pueden hacer para prevenir, para evitar tener que llegar a un riesgo tan fuerte como el de muerte? Pues estamos hablando de la principal causa de muerte en México en este momento. Ok, pues muy interesante, Francisco, tu pregunta. Pues las enfermedades cardiovasculares básicamente abarcan una serie. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado que una persona le dio un infarto, ¿no? Un infarto al cardio, un accidente cerebrovascular, o simplemente que se tenga la presión alta. Entonces, ese conjunto, o digamos, de esas enfermedades, por hablarlo de más sencillo, pues son la principal causa de muerte, pues como mencionas, a nivel nacional y mundial. También pues no hay que olvidar, como mencionas, la diabetes, que es una enfermedad también de curso crónico que nos está pegando muchísimo y que tiene que ver también precisamente con los estilos de vida, lo que es la dieta, en cuanto a la alimentación saludable no tan saludable que se tiene diariamente, y pues también a otros factores de riesgo que están asociados, como el exceso de peso. Pues aquí es un problema pues bien sabido que casi 7 de cada 10 personas lo presenta un problema de exceso de peso, ¿no? Y más aunado a la pandemia, que pues básicamente nos tuvimos que estar en casa, la mayor parte todos guardados, disminuyó la actividad física y pues también el consumo de alimentos pues hipercalóricos. Estamos hablando de comidas rápidas, pues básicamente que nos encontramos en todos los supermercados, o los que tengamos aquí en la vuelta, pues también, pues imagínense. Y los que era más fácil pedir por teléfono. Sí, exactamente, o por una aplicación, si nos vemos más modernos, ¿no? Sí. Entonces, sí, entonces esos son algunos de lo, digamos, en general, de las enfermedades cardiovasculares, y que no nos debemos de olvidar también del conjunto combinado con la diabetes y exceso de peso, ¿no? Problemas de exceso de peso, obesidad, sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues digamos que vamos a centrarnos en dos cosas bien importantes en los estilos de vida saludables. Por una parte, hay que cuidar la alimentación. Ahorita vamos a hablar más adelante, me imagino, de qué componentes específicamente necesita tener nuestra dieta o lo que consumimos diariamente todos los días. Y también, por otra parte, la importancia de activarnos, ya sea en casa o bien ahorita que se puede salir un poquito con todas las medidas, hacer un poquito de actividad física, o simplemente nuestro día a día de agregar un poquito de pasos, un poquito de estar parados, hacer unos ejercicios, digamos, en el escritorio, que nos van a aumentar más minutos de actividad física, ¿no? Nuestro día. Y que eso es bien importante, ¿no? Así es, Teresa. O sea, finalmente, como decía de principio y tú lo reiteras, el que tengamos mayor riesgo por una enfermedad cardiovascular está fuertemente ligada a qué comemos y qué no hacemos y podríamos hacer, ¿no? Es decir, nuestra actividad física. Podemos decir, y con razón, que en estos casi 2 años que lleva la pandemia, pues las condiciones están así más que dadas para que comamos de más y nos comamos casi nada. Afortunadamente, bueno, ya estamos en ciernes de regresar a la presencialidad en casi todos los ámbitos de la actividad. Pero no es nada más lo incidental. Tenemos, ya que tengamos exceso de peso, automáticamente el riesgo se incrementa de que haya problemas cardiovasculares. Nada más con el incremento en peso, ¿no? Sí. Pero bueno, y lo que consumimos indudablemente tiene mucho que ver. Y decíamos, los alimentos con una gran cantidad de calorías, hipercalóricos, decías tú, pues son responsables de la acumulación de grasa, ¿no? La grasa lleva a la grasa, no solamente obviamente la grasa, también los carbohidratos, ¿sí? Pero particularmente la grasa. ¿Por qué no nos comentas
algo sobre estos alimentos que, digamos, aumentan el riesgo de acumulación de peso, y no solo de peso, sino de medidas que resulta que son formas de darnos cuenta qué tanto riesgo tenemos de sufrir una enfermedad cardiovascular. Coméntanos algo sobre la alimentación. ¿Qué es lo que comemos de más? Y qué es lo que deberíamos cuidar, ¿no? Muy bien, pues clásicamente hemos escuchado mucho, no, pues si consumes más grasas, vas a aumentar de peso, vas a tener mayores problemas, por ejemplo, que se te eleva el colesterol en la sangre, los triglicéridos, y que eso se relacionan de cierta manera, el colesterol malo, ahorita vamos a hablar de eso, que se relacionan precisamente a estas enfermedades cardiovasculares. ¿Dónde podemos? Estamos hablando de los alimentos hipercalóricos precisamente por eso. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un alimento que tiene mayor contenido en grasa, pues va a tener por ende mayor contenido de calorías. Entonces, ahí pues fácilmente romperíamos, digamos, la balanza, y si gastamos menos por la actividad física y aumentamos un poquito más el consumo, más calorías, pues obviamente que nos va a llevar a un aumento poquito a poquito de gramos y después de kilos, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar acerca de esto. Precisamente no todas las grasas son malas, hay que aclararlo. Hay unos tipos de grasas que son las monoinsaturadas, poliinsaturadas, que se encuentran principalmente pues en los aceites de girasol, de canola, de maíz. Podemos hablar de las nueces, podemos hablar del aguacate, entre otros, en comparación, por ejemplo, con las grasas saturadas, que las encontramos principalmente en los alimentos de origen animal. Entonces, pues todas las carnes que vamos a nosotros a consumir, también aquí es muy dada de las carnes rojas, ¿no? Sobre todo para las carnes asadas, pues hay que tener un poquito de cuidado, porque precisamente ahorita las investigaciones más actuales pues han observado que el consumir más del tipo de grasas que son poliinsaturadas, monoinsaturadas, que estamos hablando de todas, digamos, por decirlo de manera sencilla, vegetales en comparación con las animales, pues que ellas disminuyen el riesgo de presentar las enfermedades cardiovasculares. Entonces, las recomendaciones ahorita es que se cambien un poquito, que se disminuya el consumo de ese tipo de grasas saturadas, presente, digamos, en los animales principalmente, y solamente de las otras, ¿no? Entonces, en conjunto, estas cuestiones pues van a ser como de un componente en la dieta que nos va a ayudar a evitar estas enfermedades en conjunto con otras recomendaciones, ¿no? De otro tipo de alimentos. Aunque aquí vale la pena decir, como dicen las señoras, ¿no? Dice, aquí somos muy vastos para comer. Es decir, no es solo, claro, es importante hacer un cambio de consumo de la dieta fuertemente animal a dieta con más vegetales, porque tienen estas otras grasas que, si bien es cierto, son mucho menos dañinas en términos directos, porque tienen esas insaturaciones y tienen otras funciones además. Tampoco se trata de decir hay que comer lo que sea en cantidad nomás porque estamos hablando de vegetales. Tampoco eso es cierto, ¿sí? En general, una recomendación, y aquí quiero que nos amplíes un poquito esto, es el volumen también cuenta, no solo el tipo de alimentos que se consumen. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Porque en serio, o sea, no es raro que alguien se vaya a echar unos taquitos de carne asada o vaya a una carne asada con más 5, 6, 7 y hasta 10 taquitos, ¿no? Entonces eso ya es, ya suma, pues, ¿no? A lo mejor le puedes echar mucha verdura, pero igual son muchos, ¿no? Entonces eso no tiene nada de raro. Y de eso agrégale que lo vas a acompañar seguramente con alguna bebida alcohólica. Es muy común consumir cervezas, que también son fuertemente calóricas. Entonces, ¿por qué no nos comentas un poco también sobre esto del volumen? Porque perfecto, qué bueno, Francisco, que lo toques este tema.
Sí, ahorita estábamos hablando que sí, consumas más grasas vegetales, aceites y comparación de los otros. Entonces, hablando de volúmenes, por ejemplo, si nosotros lo más fácil para comparar, si volteamos la etiqueta de un producto, vamos a tener que, por ejemplo, por cada gramo de grasas, digamos de esa manera, va a aportar alrededor de 9 calorías. Por eso, si lo multiplicas los gramitos de grasa que tiene el producto, pues sí van a tener una gran cantidad de calorías. Entonces, cada cierto tipo de alimentos, por ejemplo, estamos hablando de las carnes, lo más común que alrededor una porción sean de 30 gramos. Entonces, más o menos esa porción de 30 gramos, pues dependiendo de su contenido en grasa, pues va a tener de alrededor, no sé ahorita la cantidad, pero sí, por ejemplo, si nosotros nos cubrimos 30 gramos, a lo mejor es un puñito, ¿no? Entonces, si lo estamos multiplicando por 10, pues ya son un montón de gramos de grasa. Ya es una lomita, diríamos, ¿no? Sí, sí, y es muy común, por ejemplo, en las carnes asadas. Estamos hablando de un componente, ¿no? Los taquitos, podemos decirlo así. Y como bien mencionas que le ponemos más verdura, pues sí, sí es benéfico para nosotros porque comemos de otro componente importante en la dieta, ¿no? Que son las frutas y las verduras, digamos, de esa manera. Pero si estamos consumiendo como 10 taquitos, pues ya alrededor, no sé, por ejemplo, vamos a hablar un burro, que aquí hemos hecho ejercicios, y pues alrededor de 300 gramos de carne. O sea, ahí, pues, ¿cuántas porciones estamos hablando? Si una porción son de 30 gramos aproximadamente. Entonces, estamos hablando de 10 porciones, estamos hablando que una dieta saludable, dependiendo de las características, claro, de la persona, pues van a estar de 5 o 6 porciones máximo al día, pero estamos hablando nada más de una comida. Entonces, hay que sumarle también las calorías, los gramos de grasa que tiene eso y los acompañantes. Como mencionas tú de las bebidas alcohólicas, pues hay que ver, ¿no? Si una latita trae alrededor de esas bebidas alcohólicas, no, no decir de marcas, vamos a decir una cerveza. Entonces, de 150 calorías aproximadamente, las multiplicamos por un 6, pues entonces ahí ya nos da una cantidad considerable, más lo que tenían las calorías del taco, más el otro acompañante, los frijoles, ¿no? Entonces ahí sí los pueden hacer con preparaciones de manteca de cerdo, que también es de grasas saturadas, o si no, pues ya lo ponen con aceites vegetales, pero pues también si le ponen un montón, también se nos van a elevar las calorías ahí. Sí, o sea, simple y sencillamente, o sea, con esos números podemos decir, nada más si te tomas 6 cervezas, estás hablando de casi 1000 calorías. Y si te comes 4 tacos, estás hablando de otras 1500. Y con eso ya lograste casi el consumo recomendado de un día para una persona promedio, pues, ¿no? Sí, Entonces, Uh-huh. sí, entonces, cuidado, no es menor el asunto. Alguien que venía en una visita me decía, aquí en las carnes asadas de ustedes parecen fiestas de fin de año, ¿no? Por la cantidad de consumo. Pero bueno, lo otro importante que comentamos es, bueno, tenemos que preferir de alguna manera para poder mejorar esta situación, buscar el consumo de frutas y verduras. ¿Sí? Pero tampoco es a la libre. Tampoco es a la libre. ¿Por qué no nos comentas al respecto de el consumo? Porque de repente dicen, no, pues frutas y me tomo un litro de jugo de naranja, ¿no? En el desayuno. Como es natural, va. ¿Qué tan conveniente es? ¿Qué tipo de consideraciones tenemos que hacer también cuando consumimos frutas y verduras? Ok, bueno, por lo general, pues las frutas y verduras, el consumo, bueno, están hablando de 800 gramos al día, 200 gramos al día, alrededor de 2 a 5 porciones por día. Ahorita vamos a hablar un poquito más en contexto, pues que se asocian a reducciones de las enfermedades cardiovasculares, por sus vitaminas y minerales, por alto contenido en fibra, etcétera, ¿no? Entonces, podemos hablar precisamente que también las verduras tienen muy poquitas calorías.
Sin embargo, por grandes volúmenes. Sin embargo, las frutas ahí sí se miden por su, tienen más calorías por el alto contenido de carbohidratos y otros nutrientes. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, una porción, si ponemos un plátano, sería la mitad, o si sería una manzana pequeña, o si sería 2 naranjas pequeñas, 18 uvas, aproximadamente todo eso, digamos de esa manera, son un poquito de porciones o de medidas que tenemos que tener, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, vamos a agarrar una bolsa de uvas, por poner un ejemplo, ¿no? Y comérnoslas, ¿no? Entonces, no sé cuántas, más de, no son 18 piezas, no son 18 uvas, son muchísimas más. Y si le aumentamos otras combinaciones, pues básicamente sí nos va a tener un poquito de exceso de calorías. Sin embargo, siempre va a ser un poquito más preferible que nuestras calorías, digamos de esa manera, pues se prefieran de que sean de frutas, de verduras en comparación de otro tipo de alimentos, ¿no? Que son los ultraprocesados o los que vemos muy frecuentemente en los, por decir algo, las galletas, los panecitos, entre otros, ¿no? Así es, así es. En otras palabras, es siempre recomendable que el consumo vaya más hacia frutas y verduras que hacia carnes, sobre todo grasas directas, ¿no? Ya no, imagínate, cambiamos el taquito de carne asada por uno de chicharrones, pues entonces ya hablamos de algo extremo, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras recomendaciones sería pertinente hacer en relación al consumo? ¿Qué otro tipo de alimentos es pertinente que ayuden? Porque una de las características de la carne es que tiene proteínas. Proteínas de muy buena calidad, la carne y la leche sobre todo, ¿no? Los huevos. Y bueno, no es recomendable decir, no hay que consumir eso porque las proteínas también cuentan, es cierto. Tienen grasa, pero tienen proteínas. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas para, digamos, disminuir el consumo de carnes grasas, carnes animales? ¿Y cómo compensamos la otra parte, la parte de las proteínas? ¿Qué recomendaciones valdría la pena? Y no nomás quitar, sino que cómo lo sustituimos, la parte deseada. Okay. Muy bien, pues por ejemplo, otras muy buenas opciones de alimentos de origen animal que también son muy ricos en proteínas, como bien mencionas, Francisco, pueden ser, por ejemplo, el pollo sin grasa, las pechugas de pollo a la plancha, a veces que le pueden poner distintas salsas y asemejarse a otros tipos de carnes. También podemos hablar del consumo de pescado, que es altamente recomendable. Hay unas instituciones que lo mencionan 2 veces por semana, se consuma pescado, que se consumen mayor carnes blancas. En este caso estamos hablando de pollo. También hay otras fuentes de proteínas, por ejemplo, mencionábamos la leche, también mencionamos leche baja en grasa, de preferencia, o semidescremada, podemos hablarlo. Desde el tapón azul clarito y luego amarillo, y podemos encontrarlo, ¿no? Por identificarlas, ¿no? Entonces también el queso fresco también podemos hacerlo, pero hay que tener consideraciones, por ejemplo, el otro queso, los que se utilizan para hacer pues quesadillas o que gratinen, pues esos van a tener mayor contenido de grasa. Eso es precisamente porque gratinan, porque se ponen suavecito, quiere decir que tienen bastante grasita, ¿no? Exactamente. Es grasa animal. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado con esos quesos, ¿no? No estamos diciendo que jamás se van a consumir y que nunca te vas a volver a comer una quesadilla ni nada de eso, sino que en conjunto, por ejemplo, de las dietas, pues incluye más el queso fresco o el panela, ¿no? Digamos, su similar. Entonces, esas son algunas... Más agua, ¿no? Y eso hace que la proporción sea menor de grasa y buena en proteína, ¿no? Sí, exactamente. O también tenemos las otras fuentes de proteínas de origen vegetal, perdón. Entonces ahí también podemos hablar de los frijoles, los garbanzos, las lentejas, que también son altas en proteínas, ¿no? Obviamente que no van a ser de la misma calidad que de los alimentos de origen animal, pero sí se combinan
en comparación, por ejemplo, con las tortillas de maíz, con otro tipo de cereales, pueden aumentar precisamente la calidad de estas proteínas. Entonces, digamos que si, digamos, una recomendación sería pues que en su alimentación diaria también se incluyan platillos con este tipo de proteínas, por ejemplo, no sé, ceviche de lentejas, podemos hablar de las lentejas, los frijoles, ¿por qué no? Los tradicionales frijoles en caldo con queso fresco pueden ser una excelente opción, ¿no? Acompañado de tortillitas de maíz y listo, ¿no? Así es, definitivamente. Además, habrá que decir algo que es muy importante. Los indígenas, las culturas originales en México lograron, quién sabe por qué accidente o cómo llegarían a eso, pero la mezcla de frijol con maíz es prácticamente, desde el punto de vista de la calidad proteica, la misma que de una carne, ¿no? Entonces, eso permitió que se desarrollaran las culturas precolombinas sin tener vacas y sin tener grandes fuentes de carne en América en aquel momento, ¿no? Entonces, no hay que dejarlo de lado. Y bueno, estamos hablando de que nos quedan aproximadamente 2 minutos para concluir el tiempo de nuestro programa del día de hoy. Como siempre, apenas va agarrando uno vuelo y luego se le acaba el tiempo. Pues para cerrar, Teresita, ¿por qué no nos comentas, tratando de redondear la idea, de qué recomendaciones para cuidar nuestro corazón, además de las ya comentadas previamente? Ok, también otra recomendación es el consumo de frutos secos. También podemos incluir nueces, almendras, cacahuates dentro de nuestra alimentación diaria. También tener en conjunto, digamos, un patrón de alimentación saludable que incluya los cereales integrales, como habíamos hablado, los aceites, grasas tipo buenas que encontramos, también leches bajas en grasa, recordando las leguminosas, podemos hablar de ello. Reducir el consumo de sodio es un punto importante, aumentar el consumo de frutas y verduras y también cuidar pues el consumo de alcohol, digamos, de esa manera, a que se disminuya una bebida por día a las mujeres, 2 más los hombres, y también agregar otros factores del estilo de vida, si no se me está pasando ninguno, aumentar la actividad física, descansar adecuadamente, evitar ahora sí fumar en la medida de lo posible y pues en conjunto día a día llevar pues digamos un estilo de vida saludable en la medida que podamos, ¿no? Y hacer pequeños cambios que al final de cuentas nos van a hacer. Y esto yo creo que es lo más importante. Los cambios bruscos normalmente nos producen aversión, no nos gustan, normalmente no funcionan. Entonces hay que pensar en todo esto, pero sin necesidad de que sea tan brusco, tan repentino, ¿no? A ir haciendo cambios que se vayan a acumular. ¿Sí? Pues muy bien, pues hemos llegado al límite, al tiempo de concluir nuestro programa del día de hoy. Agradecemos desde luego muchísimo a nuestra invitada del día de hoy, la compañera Teresita de Jesús Martínez Contreras. Ella trabaja en el Centro de Promoción de la Salud Nutricional de la Universidad de Sonora en el área de nutrición. Y obviamente le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y le decimos que tiene abierto para volver a visitarnos en una ocasión posterior. Muchísimas gracias, Teresita. Y finalmente, agradecemos también en la operación técnica en memoria a Noé Corrales y en vivo y en directo a Eduardo Antúnez, en la dirección técnica nuestra compañera Griselda Calvo, y en la voz y en la coordinación general de este programa su servidor Francisco Javier Parra, quien les dice, nos escuchamos en la siguiente edición. Muchas gracias. Muchas gracias.